Ministerio Palabra de Vida presenta Sabiduría para el diario vivir. Más importante en este most planeta important book on this planet es este libro. is this book. Ahora, Now, quiero empezar con esta expresión. I want to start with this expression. Oiga esto. Listen, En una ocasión, on an occasion, el apóstol the Pablo Apostle Paul le dice a Timoteo, tells Timothy, preséntate. present yourself. Cindy, I'm going to go with the right dividing, right believing, right, ese primero. Le dice, He says, procura presentarte ante Dios make sure you present yourself before God como un obrero aprobado as an approved worker que no tiene nada de qué that avergonzarse. has nothing to be ashamed of. Y entonces le dice And then he says, que divide bien la palabra de verdad. that divides the word of truth correctly. O sea que entonces, obviamente, So obviously, la Biblia the Bible, no se echa en un saco, you don't put it in a bag, la mueve you shake it, y la sirve. and then serve it. Obviamente la Biblia Obviously, the Bible, hay que saber partirla bien. we have to know how to divide it correctly. ¿Ha observado que cada vez que tenemos un evento Have you observed that every time we have an event y hay un pastel para cortar, and there's a cake to be cut, todo el mundo le dice everyone says que lo corte pastora, for ¿verdad? pastora to cut it, Porque right? ella sabe cortar Because pasteles. she knows how to cut cakes. Si lo corto yo, If I cut it, a unos les van a tocar unos pedazos some are así going to have pieces like this y a otros así, and then other ones like this porque yo no sé cortarlo. because I don't know how to cut them. Oiga esto. Listen to this. Right dividing, El dividir correctamente, produces produce right believing, creyendo correctamente. creer correctamente. Right dividing Dividiendo correctamente produces produce right believing. creer correctamente. Right believing El creer correctamente produces produce right living. el vivir correctamente. Ok, va en español. Here it goes in Spanish. El dividirlo correctamente Right dividing produce produces creer correctamente right believing, y el creer and correctamente right believing produce produces vivir correctamente. right living. ¿Captaron todos esto? Capture that? Pero ahora digámoslo al revés. But now let's say it backwards. Si no lo dividimos If we correctamente, don't divide it correctly, no creemos we correctamente, won't believe correctly, no vivimos and we correctamente. won't live correctly. Entonces, el saber dividir la palabra So to know how to divide the word es de suprema is importancia. of supreme importance. Ahora sí, el otro, Cindy. No creo I don't believe que nadie that anyone que no entienda los principios que se van a empezar enseñando hoy, that doesn't understand the principles that are going to be taught tonight, no creo que pueda estudiar la Biblia correctamente, I don't believe they can study the word correctly. no creo que puedan entenderla I correctamente don't believe they can understand it correctly, y no creo que puedan enseñarla and correctamente. I don't believe they can teach it correctly. Todo tiene su fundamento Everything has its foundation, y todo tiene sus and reglas. everything has its rules. Y si no entendemos el And fundamento, if we don't understand the y foundation, no entendemos las and reglas, we don't understand the rules, ¿cómo vamos a poder how entenderla, are we going to be able to understand it, enseñarla, teach it, aprenderla? and learn it? ¿Vamos todos bien? Are we good? Entonces, So, déjenme empezar por aquí. let me start here. La The Biblia Bible es un libro de... is a book of. Dicho sea de paso, By the way, todo el que quiera las notas de hoy, all those who want today's notes, son 4 hojas, it's 4 pages. envíeme un texto, Send me a text, yo se lo envío por correo and electrónico. I will email it to you. Envíeme su correo electrónico. Send me your email. Enfóquese acá Focus up here, y yo le envío el correo and electrónico. we will send you the email. Vea esto. Look at this. La Biblia, The Bible, número 1, number 1,
es un libro de fe. is a book of faith. Pero eso ya usted lo sabía, But you ¿verdad? already knew that, right? Ya usted sabía que la Biblia es un libro de fe. You already knew that the Bible is a book of Quise faith. empezar por ahí, I wanted to start there por lo siguiente. because of this. Cuando hablamos de que es un libro de fe, When we talk that it's a book of faith, oiga esto, listen to this. lo primero que queremos The entender first thing we want to understand es que habla de Jesús. is that it talks about Jesus. Si hablamos de la If Biblia, we talk about the Bible, vea esto, look at this. de principio a From fin beginning to end, se trata de Jesús. it's about Jesus. Todo el antiguo pacto, All the old covenant, todos los símbolos all of the symbols apuntaban a Jesús. pointed to Jesus. Ok, llegó el momento de la cruz, The moment of the cross came. pasó el tiempo. Time passed. Nosotros estamos más allá de la cruz, We are further from the cross. pero nosotros tenemos que regresar a ver lo que pasó en la But cruz. we have to go back to see what happened Este on the libro cross. This book No es un libro de religión, is not a book of religion. es un libro It's a book de fe of faith en el Hijo de Dios. in the Son of God. Este libro, This book aquí se origina is what la originates fe here. judía. The Jew faith originates here. Ajá. La fe judía The Jewish faith originates se here. origina acá. It originates La here. fe judeocristiana The Judeo-Christian faith se origina acá. originates here. ¿Estamos? Are we here? Entonces, es un libro So it's a book de fe. of faith. Número 2, Number 2, la Biblia the Bible es un libro que trata de la vida. is a book that's about life. Desafortunadamente, Unfortunately, lo han convertido en un libro de religión. it has become a book of religion. ¿Cómo les parece a ustedes que un libro de cocina If a book of recipes, lo usen para mecánica? you use it for mechanics. ¿Sí? Yes? Este es el libro que habla de la vida eterna, This is the book that talks about eternal life, pero también la vida but física, also the physical life, la vida en la tierra, life on earth, pero se ha convertido en un libro de religión. but it has become a book of religion. ¿Correcto? La Biblia The Bible es un libro que habla de tiempo. is a book that talks about time. ¿Sí? Yes? Habla del pasado, It talks about past, habla del presente, present, habla del futuro. talks about the future. ¿Sí? La Biblia The Bible es un libro que habla de gente. is a book that talks about people. Habla de los It gentiles, talks about the Gentiles, habla de los judíos Jews, y habla de la iglesia. and the church. Son los tres grupos a los que la Biblia se dirige. It's the three groups of people that it's directed to. La Biblia The Bible es un libro de pactos. is a book of covenants. Y prácticamente de eso vamos a hablar hoy en la noche. And that's basically what we're going to talk about tonight. La Biblia es un libro de pactos. The Bible is a book of covenants. Y tenemos que entender And we have to understand cuál es nuestro pacto. what our covenant is. La Biblia The Bible es un libro de is a lenguajes. book of languages. ¿Sí? Arameo, Aramaic, hebreo, Hebrew, griego. Greek. Esos tres en su mayoría. Those three En su mayoría, en its majority, principalmente. mainly. ¿Vamos? Entonces, es un libro de So lenguajes. it's a book of languages. Y vea qué interesante. And look how interesting. Para hacerlo más complejo, To make it more complex, no solamente es un libro de lenguajes, not only is it a book of languages, pero de esos tres but lenguajes from those three languages, han hecho cientos de traducciones. they have made hundreds of translations. Ok. YouVerse YouVersion tiene ahorita 891 traducciones right de la now Biblia. has 891 translations of the Bible. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar este So libro how are we going to study this book como quien lee el periódico? like how someone reads the newspaper? Aparte de ser un libro de lenguajes, Besides being a book of languages, es un libro de costumbres. it's a book of customs. Costumbres Customs que muchas veces nosotros no conocemos. that many times we don't know. Y vamos a tener tiempo And we are going to have time para estudiar mucho de ello. to study a lot of it. Porque la Biblia Because the Bible no se puede leer cannot be read con una mente hispana, with a Hispanic mind, con una mente with americana. an American mind. Tiene que leerse con una It has mente, to be read with a y en mind. este caso es la mente del Espíritu And in Santo. this case, the mind of the Holy Spirit. Diga conmigo, Say with la me, mente the mind del Espíritu of Santo. the Holy Spirit. Ni siquiera dije I didn't even say una mente judía, a Jewish mind, porque no fueron los judíos los que lo escribieron. because it was not the Jews who wrote it. Fue It was
el Espíritu the Santo. Holy Spirit. Entonces tenemos que So we entender have to understand la mente del Espíritu the Santo, mind of the Holy Spirit, las costumbres, the customs, los the lenguajes, languages, los pactos, the covenants, la gente a la que le the habla, people it speaks los to, tiempos en que the habla, time it talks about. que habla de vida It talks about life, física physical, y espiritual and spiritual, y de fe. and faith. Pero But hoy en la noche tonight, vamos a enfocarnos en una cosa, we're going to focus on one thing, entender to understand los diferentes the pactos different covenants de los que la Biblia habla. that the Bible talks about. ¿Estamos acá? Are we here? Si predicamos la Biblia If we preach the Bible sin el conocimiento de esos without pactos, the knowledge of those covenants, vamos a hacer un arroz con mango. we're going to make a rice with mango. ¿Sí? Yes? Vamos a hacer un relajo de la situación. We're going to make a mess out of the situation. La Biblia The Bible habla de la palabra dispensación. talks about the word dispensation. Diga conmigo Say with dispensación. me, dispensation. Y la palabra And the dispensación word dispensation en el griego es la palabra oikonomía. in Greek is the word oikonomia. Oikos, Oikos, que significa which means casa, house, y nomos and nomos significa ley. means law. Oikonomía Oikonomia significa means las reglas por las que se dirige una casa. the rules by which a house is led by. ¿Estamos? Are we here? Entonces, So, las the dispensaciones dispensations no son periodos de tiempo. are not periods of time. Diga conmigo, Say with me, no son periodos de they are tiempo. not periods of time. Cuando digo When I dispensación, say usted no dispensation, piense don't think en términos de tiempo, in terms of time. piensa en términos de reglas. Think in terms of rules. ¿Captaron eso? Did you get that? Y a través de la historia And through history, han habido 9 there have dispensaciones. been 9 dispensations. Yo no sé I don't know si usted logra distinguir a leer. if you're able to read. ¿Sí? Yes? ¿Logran leer? Or if you're able to read. La up primera here. The dispensación, first dispensation la inocencia. is the one of innocence. La segunda The dispensación, second dispensation, la conciencia. conscience. La tercera The dispensación, third dispensation, el gobierno humano. human government. La cuarta, The fourth, la promesa. the promise. La quinta, The fifth, la ley. the law. La sexta, The sixth, la gracia. grace. La séptima, The seventh, la tribulación. the tribulation. La octava, The eighth, el milenio. the millennium. Y la novena, And the ninth, la eternidad. the eternity. Hoy en la noche, Tonight, si me muestras una por una, quiero hablar brevemente I want to speak briefly acerca de dónde empieza cada una y dónde termina. about where each one begins and ends. Y el propósito de hoy And the purpose of today es entender is to understand de una from dispensación one dispensation a la otra, to the other, cambiaron las reglas. the rules changed. De dispensación a From dispensación, dispensation to dispensation, las reglas the cambiaron. rules changed. Hoy día Today, vivimos en la dispensación de la gracia. we live in the dispensation of grace. Y lo que tenemos que And entender what we have to understand es que las únicas reglas que nos is aplican that the only rules that apply to us son las de la gracia. are the ones of grace. Pero la mayor parte de But maestros the majority of teachers y la mayor parte de and predicadores the majority of preachers hacen préstamos de todas las dispensaciones, take a loan from every single un dispensation, préstamo de la a ley, loan of the law, un préstamo de por aquí, a loan from here, otro préstamo por a allá, loan from there, y se lo sirven a la and gente. they serve it to people. Y no se puede hacer eso. And that cannot be done. Hoy vamos a hacer varias pruebas de ello. Today we're going to do several tests La of primera it. dispensación, The first dispensation, léalo de acá, read from up here, es la inocencia. is the innocence. Tiene que ver con Adán Has to do with Adam antes de caer. before falling. Y And vea esto, look at this. cuando reciba las notas, When you receive the notes, empieza, it starts, va de la creación goes from creation a la caída. to the fall. Génesis 1:28 Genesis 1:28 a Génesis to 3:22. Genesis 3:22. La segunda The dispensación second es dispensation la de la is the conciencia. one of the conscience. Al principio, At the beginning, ellos eran inocentes. they were innocent. Inocente Innocent significa sin conocimiento. means without knowledge. Conciencia, Conscience, consciente, conscious significa means con conocimiento. with knowledge. Ahora ya ellos tenían Now they have conocimiento del bien y del knowledge mal. of good and evil. La segunda dispensación, The second dispensation goes desde el diluvio from the flood a la Torre de Babel. to the Tower of Babel.
Génesis en este caso In es that case, it's from Genesis Génesis 8:20 8:20 al Génesis to 11:32. Genesis 11:32. La tercera, por favor. The third, please. La tercera The dispensación third es dispensation la del gobierno humano. is the one of the human government. Cuando digo gobierno humano, When I say human government, lo que sucedió fue esto. what happened was this. Ellos se quedaron They stayed después del diluvio. after the flood. Dios no dio más instrucciones. God did not give any more instructions. Dios no dio más leyes. God did not give any more laws. Se quedaron gobernándose They a sí stayed mismos governing themselves por sí mismos. by themselves. Por eso es que esta dispensación se llama That's why this del dispensation gobierno humano. is the one of human government. No había una ley, There was not a law. como digo, una ley prescrita. There was not a written law. Yeah, prescribed law. Entonces, ellos se gobernaron a sí So mismos. they governed themselves. Fue del diluvio It was from the flood hasta Babel. to Babel. La cuarta, The fourth, la promesa. the promise. Ahora, voy a pedirle un favor. And I'm going to ask you for a favor. Recuérdese de esta dispensación. Remember this dispensation. Guarde el número 4 en su Keep mente. number 4 in mind. Porque la promesa Because the promise tiene que ver con usted. has to do with you. ¿Estamos? Are we here? Porque la promesa Because the promise tiene que ver con, has to do with, en este caso, in con this case, Abraham. with Abraham. Y entonces, And then, esto es lo que hace Dios. this is what God does. Llama a un hombre He Abraham, calls a man named Abraham. lo llama de en medio de los He gentiles, calls him from among the Gentiles. ¿correcto? Y entonces le dice, And de then he ti says, from you, voy a hacer una I'm nación. going to make a nation. Y le da una promesa. And he gives him a promise. Serás bendito, You will be blessed. bendito el que te bendiga. Blessed is the one who blesses Maldito you. el que te Cursed maldiga. is the one who curses Y you. la última parte And the last part dice, says, y todas las naciones de la and tierra all the nations of the world serán benditas will be blessed en ti. in you. Cuando está hablando Dios allí, When God is speaking there, está hablando de la venida del Señor he's Jesús. talking about the coming of the Lord. La primera venida del The Señor first Jesús. coming of the Lord. Por eso es que se llama la promesa. That's why it's called the promise. Y la promesa And the promise va de Babel is from Babel hasta el monte Sinaí. to Mount Sinai. Y es de Génesis And 12:1 it's from Genesis 12:1 a Éxodo to 19:7. Exodus La 19:7. quinta The fifth es la ley. is the law. La ley The law tiene que ver con Moisés. has to do with Moses. Y la ley, And the law, deme su atención, give me your attention, tiene que ver has to do única only y and exclusivamente exclusively con el pueblo de with Israel. the people of Israel. Diga conmigo, Say with me, la ley the law tiene que ver has to do con Israel. with Israel. Diga conmigo, Say with me, la ley the law no tiene nada que ver conmigo. has nothing to do with me. Y sabe que eso And you know that es algo is something que el 95% de cristianos that ignoran. 95% of Christians ignore. ¿Se acuerdan lo que dije? Remember what I said? Dividir To correctamente divide correctly produce produces creer correctamente. believing correctly. Creer To correctamente believe correctly produce produces vivir to correctamente. live correctly. Pero si desde aquí But if from here enseñamos we teach incorrectamente, incorrectly, ustedes creen you are going to incorrectamente, believe incorrectly, ustedes hacen and you are going incorrectamente. to do incorrectly. La ley The law tiene que va desde Monte is Sinaí from Mount Sinai hasta la cruz. to the cross. Éxodo 19:8 Exodus 19:8 hasta Mateo 27:66. until Matthew 27:66. ¿Correcto? Right? La sexta The sixth es la gracia. is grace. La gracia Grace tiene todo que ver con usted. has everything to do with you. La gracia, Grace, regrésenme al 4. La promesa the promise, es cuando se da la promesa. is when the promise is given. La gracia Grace es cuando se cumple la is promesa. when the promise is fulfilled. El 4, The fourth one, la promesa the promise, es cuando se da. is when it's given. La gracia Grace es cuando se cumple. is when it's fulfilled. Pero vio que el 5 But did you see that? 5 no tiene nada que ver con usted. has nothing to do with you. La ley The law no tiene nada que ver con has usted. nothing to do with you. Y en este caso, And in this case, la gracia grace va desde la tumba is from the tomb al rapto. to the rapture. Ese es el tiempo de la gracia. That's the time of grace. 7. Seventh, Aquí voy a ir más rápido. here I'm going to go quicker. La gran tribulación. The tribulation, Eso no tiene nada que ver con usted. that has nothing to do with you. Diga amén. Say amen.
No sé si se pusieron tristes. I don't know if you got sad. Digo I porque say because en una ocasión on an occasion, una persona me dijo, someone told me, pastor, Pastor, cuando venga el rapto, when the rapture comes, ¿podría dejarme su casa? could you leave me your house? Con mucho I gusto. said, gladly. Le dije, no solo la I said, casa, not just the house, también el carro also my car, y el perro and my dogs, y todo. everything. Sí, once I'm gone, it's all yours. Ya cuando me vaya, todo es suyo. 7, 7, la gran the tribulación, tribulation no tiene nada que ver con has usted. nothing to do with you. 8, 8, el milenio, the millennium. no voy a hablar de esto. I'm not going to talk about this. 9, 9, la eternidad futura. the future eternity. Ahora, Now, cada una de estas every dispensaciones single one of these dispensations significa means cambio de reglas. change of rules. Cambio de reglas. Change of rules. Si no iba Dios a cambiar las If reglas, God was not going to change the rules, ¿para qué hacer algún cambio? then why make a change? ¿Estamos? Are we here? Empezamos y lo que voy a hacer ahorita es esto. Let's start. And what I'm going to do right now is this. Vamos a poner a prueba, We're going to put to test to the test, cada una de las dispensaciones. each one of the dispensations. Y vamos a ver And we're going to see cómo en cada una de how in ellas each one of them cambiaban las reglas. the rules would change. Voy a empezar con algo bien I'm fácil. going to start with something very simple. Vamos a hacer esto. We're going to do this. Vamos a ver We're un going to tema see one topic y lo vamos a filtrar and we're going to filter it por cada una de las through dispensaciones. each one of the dispensations. ¿Les parece buena idea? Does that seem like a good idea? Sí. Yes? Hablemos de comer. Let's talk about eating. Entonces, como va a recibir las notas, Since you're going to get the notes, entonces usted va y revisa en su casa. that you go home and check them. En la inocencia, In the innocence, en la dispensación de la in inocencia, the dispensation of innocence, estamos hablando de Edén. we're talking about Eden. Dios le dijo a la gente, God told the people, a Adán y a Eva, Adam and Eve, todas las plantas verdes all of the green plants son para que ustedes coman. are for you to eat. ¿Sabía que ellos al principio eran vegetarianos? Did you know that they were vegetarians in the beginning? Léalo, Génesis 1, Read 29 y 30. it. Genesis 1:30. 1, 29 y 30. 1:29 Y and dijo 30. Dios, And God He said, aquí os he dado toda planta que da I semilla, give you every seed-bearing plant que está sobre la tierra, on the face of the whole earth, y todo árbol en que hay fruto, and every tree that has fruit, y os serán para comer. they will be yours for food. Observe el Observe siguiente verso, the 30. next verse, 30. Y Dios dijo, And God said, perdón, y a toda bestia de la tierra, and to all the beasts of the earth, y a todas las aves de los and cielos, all the birds in the sky, y a todo lo que se arrastra sobre la and all tierra, the creatures that move along the ground, toda planta les será para comer. I give every green plant for food. ¿Sabe qué? You know that Muchas veces many times hago esta prueba I do this test cuando empiezo hablando de las dispensaciones. when I start talking about the dispensations. Y en otros lugares donde voy a predicar. And in other places where I go and preach, Les digo, I say, ¿qué comían los animales al principio? what did the animals eat in the beginning? Y dice, carne. And they say meat, Nope. Plantas verdes. green plants. ¿Qué comía el hombre al principio? What did man eat in the De beginning? todo. From everything. Nope. Nope. Plantas verdes. Green plants. Voy a ir rápido. I'm going to go quickly. En Edén, In Eden, entonces, la inocencia, the innocence, vemos que entonces comían plantas verdes. we see that they ate green plants. Cambiemos Let's change a la conciencia. to the conscience. Génesis 9:3. Genesis 9:3. En la dispensación de la conciencia, In the dispensation of conscience, Dice, it says, todo lo que se mueve y vive será para mantenimiento. everything that lives and moves will be for food for you. ¿Alguien notó cambio? Did someone notice the change? ¿Cuál es el cambio? What is the change? ¿Qué pueden comer ahora? Now what can they eat? Carne. Meat. Voy a decir esto. I'm going to say this. Esta nada más es una conclusión. This is just a conclusion. Antes de la caída, Before the fall, ellos no necesitaban proteína. they did not need protein. Después de la caída, After the fall, necesitaron proteína. they needed protein. ¿Por qué? Why? No sé. I don't know why. Pero Dios que sabe, But God who knows. Él sabe. He O sea que knows. cuando a la gente le dicen, So when people no are told, comas carne por completo, don't eat meat at all, después de la caída se necesitaba un poquito. after the fall, a little bit of meat was needed. ¿Captó eso? Did you get that? Ok. Tercero, Third, vaya conmigo. go with me. Levítico 11. Leviticus 11. Perdón, en el tercero And the third, no tengo nada. Vamos a la ley. let's go to the law.
Levítico 11, Leviticus 11, no vamos a leerlo. we're not going to read it. Solamente le estoy dando la cita. I'm just giving you the scripture. En Levítico In 11 Leviticus 11, encontramos lo we siguiente. find the following. Ahora Dios dice, Now God says, estos animales puedes comer you can eat these animals porque son limpios. because they are clean. What? Y estos no los puedes comer And these you cannot eat porque son inmundos. because these are unclean. What? ¿Qué pasó? What happened? Bueno, Dios creó una ley Well, God created a law debido a que iban a estar en el desierto due to them being in the desert, y Dios quería and God wanted coman eat animales animals que van a ser that are buenos going to be good versus versus los que no van a ser the ones buenos. that are not going to be good. Y estaba basado en esto. And it was based on this. Los que tuvieran pezuña, The ones that had hoof, hooves, ajá, los que tuvieran pezuña the ones that had hooves abierta, that were open, esos los podían comer. those they could eat. Los que tenían pezuña, The ones that had hooves pero no estaba abierta, but that were closed, esos no. those you could not eat. los que rumiaban, Those who ruminate. Ok. Ok. Entonces, vaya conmigo. So go with me. Repasemos. Let's review. En la inocencia, In the innocence, solo plantas. only plants. después de la caída, After that, after the fall, plantas y proteína. plants and protein. En la ley, In the law, solo los limpios, only the clean, no los inmundos. not the unclean. ¿Cuántos están entendiendo? How many are understanding? Cada dispensación, Every dispensation, algo tan sencillo something as simple como lo que se as come, what they ate, cambia. it changed. Vaya conmigo Go with me a la gracia. to grace. Hechos 15. Acts 15. Ahora, déjeme explicar esto. Now let me explain this. Mateo, Marcos, Lucas, Juan Matthew, Mark, Luke, and John y Hechos and Acts son libros de transición. are transitional books. La mayor parte de The gente majority of people, los han llamado they have called them los evangelios. the Gospels. Pero en realidad, But in reality, ahí no se habla nada prácticamente del evangelio. practically none of the gospel is spoken there. Mateo, Marcos, Lucas y Juan Matthew, Mark, Luke, and John son el final de la ley. are the end of the law. Y después voy a hablar en detalle. And then I'm going to talk in detail. Por ejemplo, For example, cuando llevaron a la mujer adúltera, when they took the adulterous woman, le dijeron, they said, ¿qué dice la ley que hagamos con ella? what does the law say that we should do with her? ¿Qué dice la What is the ley? law? ¿Por qué? Why? Porque estaban viviendo en la Because they ley. were living in the law. Cuando Jesús When Jesus sanó en sábado, healed on a Saturday, se enojaron they got angry porque dijeron, because they said, en sábado on Saturday, no se sana, you can't heal porque estaban en la ley. because they were under the law. En el octavo día On the 8th day, llevaron a they Jesús took Jesus a to circuncidarlo be de circumcised acuerdo al rito de la ley. according to the ritual of the law. Y le dijeron a Jesús, And they told Jesus, ¿cuál es el mandamiento más importante en what is the la most important commandment in the ley? law? Y él dijo, And he said, amarás al you will love Señor. the Lord your God. Ok, Mateo, Matthew, Marcos, Mark, Lucas, Luke, Juan John son el final de la ley. are the end of the law. Porque en la imprenta Because at the print shop, pusieron una hoja que dice Nuevo they Testamento, put a page that says New Testament. no significa Does not mean que ahí empieza el Nuevo Testamento. that's where the New Testament starts. Ahora, deme sus ojitos Now, aquí. give me your eyes up here. Oh, pastor. Oh, pastor. Entonces, So, Hechos Acts sí es el Nuevo Testamento. is the New Testament. Sí, Yes. Hechos es el Nuevo Acts Testamento, is the New Testament, pero, but oiga esto, listen to this. todavía ellos no saben qué hacer. They still don't know what to do. ¿Por qué? Why? Porque todavía no han recibido el mensaje de la gracia. Because they still have not received the message of grace. Véalo así. Look at it like this. Entonces, ellos están So they are con un pie en la with ley one foot in the law y con un pie and with one foot en la gracia. in grace. Y lo que hacen en un And momento what they do in one lo moment, contradicen en el they otro. contradict it in the next. Por eso es que usted That's why you, en Mateo, Marcos, Lucas y in Juan Matthew, Mark, Luke, and John, no lo puede tomar como algo you cannot take it as something que nosotros como iglesia tenemos que hacer, that we as a church have to do, porque para empezar, because to begin, la iglesia no existía the allí. church did not exist then. La The iglesia church aparece allí appears there 3 veces 3 times proféticamente. prophetically. Cuando Jesús dice, When Jesus says, sobre esta roca over this rock, fundaré mi iglesia. I will found my church. Y cuando Él dice, And when he says, sobre esta roca, over this rock, está hablando de sí mismo. he's talking about himself.
La iglesia judeocristiana The Judeo-Christian church nació was born en Hechos 2. in Acts 2. La iglesia gentil The Gentile church nació was born en Hechos 10. in Acts Y 10. cuando nace allí, And when it's born there, los dirigentes those who lead it eran los discípulos were the disciples de Jesús of Jesus que vivían en la ley that lived in the law y que no tenían and idea had no idea de cómo enseñar gracia. of how to teach grace. Se necesitaba What was needed que apareciera Pablo was for Paul to appear con la revelación de la with the gracia revelation of grace para to enseñarles teach them de qué se trataba la gracia. what grace was about. ¿Notaron? Did you notice? Hechos 15, 28, 29. Acts 15, 28 and 29. Todavía estamos hablando de comida. We're still talking about eating. Oiga esto. Listen to this. Tienen el primer concilio. They have the first council meeting. Tienen el primer They have concilio the first council y meeting. en el primer concilio and in the dicen, first council meeting they say, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a it nosotros seemed good to the Holy Spirit and to us no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. not to burden you with anything beyond the following requirements. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, You're to abstain from food sacrificed to idols, de sangre, from blood, de ahogado, from the meat, de fornicación, from sexual immorality. de las cuales cosas si os guardareis bien hacéis. You will do well to avoid these things. ¿Notaron? Did you notice? En la ley, In the law, los animales inmundos, the unclean animals, los limpios, the clean animals, llegamos a la we gracia get to grace. y la conclusión a la que And llegan, the conclusion that they come to, ellos dicen, they say, ya no es de acuerdo a la ley, it's no longer according to the law. los The gentiles Gentiles, que no coman lo que se ofrece a los ídolos, for them not to eat what they offer to the idols, y que los gentiles and for the Gentiles no coman carne con su sangre. to not eat meat with blood. Cómanse todo. Eat everything. Pero, But ¿quién está hablando allí? who is speaking Pedro there? Peter Y los discípulos. and the disciples. Viene el momento The moment comes en el que Pablo tiene la revelación in which Paul has the revelation de qué hay que hacer. of what needs to be Primera de done. Timoteo 4:3. 1 Timothy 4:3. Timoteo 4:3. 1 Timothy 4:3. Solo deje el de atrás. Timoteo 4:3. 1 Timothy 4:3. Dice It says, el 4 de una vez. Verso 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno for everything God created is good, y nada es de desecharse si se toma con acción de and gracias. nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving. Porque por la palabra de Dios Because by the word of y God por la oración and prayer, es santificado. it is consecrated. O sea que Pablo dice, So Paul says, coman todo, eat of everything, solo órenlo. just pray for it. Hay gente que a veces me dice, There's people that sometimes tell me, pastor, no vine a la iglesia Pastor, I didn't come to church porque comí algo because I ate y me hizo something daño. and it didn't do well in my stomach. Y siempre les pregunto, And I always ask, ¿ora usted antes de do you comer? pray before you eat? Porque si ora no le va a hacer daño. Because you pray, it won't do bad. It won't hurt you. Ok, solo hablamos de algo muy We insignificante. just talked about something very insignificant, Comer. eating. ¿Notaron cómo cambió de dispensación a Did you dispensación? notice how it changed from dispensation to dispensation? Ahora la pregunta es, Now the question is, ¿qué acerca de otros temas? what about other topics? ¿Probamos otro? Can we try another one? Ok, asesinato. Murder. Vaya conmigo. So go with me. Estamos hablando ahorita We are talking right now de cuando Caín about when Cain mata a Abel. kills Abel. ¿Estamos acá? Are we here? Dani, ven, rápido, rápido. Aquí está Caín. Here is Cain. Y Caín And Cain mata a Abel. kills Abel. Mírame a mí. Look at me. Y viene Dios y le dice, And God comes and says, ¿dónde está tu hermano? where is your brother? Y él dice, And he says, no sé, I don't know. yo no soy niñera de mi hermano. I am not my brother's keeper. Y Dios le dice, And God la says, sangre de tu hermano your brother's blood me está hablando a mí. is speaking to me. Y entonces Dios le dice, And God says, la tierra the ground que tragó esa sangre, that drank that blood ahora a ti ya no te va a producir will no nada. longer produce for you. Acuérdense que él Remember that he trabajaba la tierra. worked the ground. Y entonces él dice, And he says, es un castigo muy grande para mí. that's a very big punishment for me. Pon la mano así. Entonces Dios le dijo, So God said, no haga eso. don't do that.
váyase a su casa. Go home. ¿Sí o no? Yes or no? No, ¿sí o no? Yes or no? Pregunta. Question. Is it a slap in the hand? No, ¿sí o no? Yes or no? ¿Por qué? Why? ¿Por qué fue que no hubo más Why was consecuencias? it that there was no more consequences? No había una ley. There was not a law. Entonces Dios le dijo, So God said, la tierra the ground ahora no te produce a will ti. not produce for you. Vete de aquí, no te quiero ver. Leave. I don't want to see you. No, ¿sí o no? Yes or no? Pero But después del diluvio, after the flood, after the flood, entonces Dios dice, then God says, vayan conmigo, go with me. Génesis 9:6. Genesis 9:6. Salen del arca They come out from the ark, y en Génesis 9:6 and Genesis 9:6 dice, says, el que derramare sangre de hombre, whoever sheds human blood, por el hombre su sangre será by derramada. human shall their blood be shed. ¿Alguien notó el cambio? Did someone notice the change? ¿Cuál es el cambio? What is the change? Inocencia. Innocence. En la inocencia In the innocence, no había ley. there was no law. Entonces, no mate a su So hermano. don't kill your brother. ¿A cuánto le suena eso? To how many of you does that Liviano. sound very light? Ajá. Ya en la Now in conciencia the conscience o en el gobierno humano, or in the human government, entonces Dios dice, then God says, si tú matas a tu hermano, if you kill your brother, te tienen que matar a they ti. have to kill you. Ah, cambio. Change. Pasemos a la ley. Let's go to the law. Éxodo 20:30, Exodus 20:30, 20:13, 20:13. Dios lo hace bien claro. God makes it very clear. Todos juntos. 1, Everyone 2, together. 3. Oh, con más pasión. 1, 2, 3. Sencillo. Simple. No matarás. You shall not murder. Y And en la ley, in the law, si alguien if mataba, someone killed, tenían que matarlo a they él. had to kill them. Ojo por ojo, Eye for an eye, diente por diente. tooth for tooth. Inocencia una cosa, Innocence one conciencia thing, otra cosa, conscience another, ley otra law cosa. another. Vayamos a los libros transitorios. Let's go to the transitional books. ¿Cuáles son los libros transitorios? What are the transitional books? Mateo, Matthew, Marcos, Mark, Lucas, Luke, Juan, John, Hechos. Acts. Los primeros 4, The first four, el final de la ley. the end of the law. El quinto, The fifth, el inicio de la gracia, beginning of grace, donde todavía no sabían where still they did not know hasta que Pablo les diera la revelación. until Paul gave them revelation. En Mateo 5, 21, 22, In Matthew 5:21 and 22, el Señor Jesús dice, the Lord Jesus says, no lo dijo en el Nuevo Testamento, He did not say it in the New Testament. lo dijo He said it en los libros de in transición. the transitional books. Final de la ley, End of the law, principio de la gracia. beginning of grace. Oísteis que fue dicho a los antiguos, You have heard that it was said to the people long ago, no matarás. you shall not murder. Y cualquiera que And matare anyone who murders será culpable de will be juicio. subject to judgment. Pero yo os digo, But I tell you, ¿notan cambio? do you notice the change? Pero ahorita él no va a dar la revelación de la But gracia, right now he's not going to give the revelation of grace. va a dar la revelación de transición. He's going to give the revelation of Pero transition. yo os digo, But I tell you, cualquiera que se enoje contra su hermano anyone who is angry with a brother será culpable de juicio. will be subject to Y judgment. cualquiera que diga Again, necio a su hermano, anyone who says to a brother, necio, you fool, será culpable ante el concilio. will answer to the court. Y cualquiera que le diga And anyone who says, fatuo, you fool, quedará expuesto al infierno de fuego. will be in danger of the fire of hell. ¿Estamos ahí? Are we here? Porque es el final de la ley. Because it's the end of the law. Dejen enseñarle la gracia. Let me show you grace. Romanos 13:9. Romans 13:9. Romanos 13:9. Romans 13:9 Entonces dice, then says, déjeme ver si logro leerlo, si logro distinguirlo. Porque no adulterarás, you shall not commit adultery, no you matarás, shall not murder, no hurtarás, you shall not steal, no dirás falso testimonio, you shall not covet, no codiciarás. you shall not covet. Y cualquier otro And mandamiento whatever other command, en esta sentencia se resume. they are all summed up in this one command. Amarás a Love tu your prójimo neighbor como a ti as mismo. yourself. El amor
Love no hace mal al prójimo. does no harm to a neighbor. Así que el cumplimiento de la ley es Therefore, the fulfillment of the law is el amor. love. Pero Dios no But dice God did not say a través de Pablo, through Paul, te vas a ir al you're infierno going to go to hell si mataste a alguien. if you killed someone. Esta no es una invitación a que vaya a matar a This nadie. is not an invitation to go kill anyone. Ok, entonces como no me voy al Oh, infierno, since I'm not going to go to hell, entonces, then, porque dice, because it says, la ley se cumple the law is fulfilled en esta ley. in this law. Ama a tu prójimo Love your neighbor como a ti mismo. as yourself. Observe Observe cómo de how from dispensación dispensation a to dispensación dispensation, cambiaron las reglas. the rules change. ¿Hacemos uno más? Can we do one more? Sí. Yes? No? Hablemos de la desobediencia. Let's talk about disobedience. Y en este momento, And in this moment, déjeme pintarlo así. let me paint it like this. ¿Estamos acá? Are we here? Cuando no entendemos las When we dispensaciones, don't understand the dispensations, tendemos a generalizar we tend to generalize todos los temas de la Biblia. all the topics of the Bible. En la Biblia. In the Bible. Pensamos que fe We think that faith es fe is faith. y pecado And sin es pecado. is sin. Yo creo que para este And momento I think by this moment, usted empieza a entender. you can start to understand Fe faith no significa lo mismo en does toda la not be Biblia. the same thing in all of the Bible. Fe, Faith, hay que ver cuáles son las reglas de fe we have to see what are the rules of faith en la dispensación de la que estemos in hablando. the dispensation that we're talking about. Y And desobediencia disobedience no es lo mismo en toda la is Biblia. not the same thing in all of the Bible. Y pecado And sin no es lo mismo en toda la is Biblia. not the same thing in all of the Bible. ¿Está captando esto? Are you capturing this? Véalo así. Look at it like this. Así como los deportes Just how sports tienen diferentes reglas, have different rules, las the dispensaciones dispensations son diferentes are reglas. different rules. Usted no puede jugar básquetbol You can't play basketball con las reglas de fútbol with the rules of soccer. y no puede jugar tenis And you can't play tennis con las reglas de béisbol. with the rules of baseball. De la misma manera, The same way, usted no puede predicar la you Biblia cannot preach the Bible con las reglas de toda la Biblia. with the rules of all of the Bible. Usted tiene que entender You have to understand de qué dispensación está hablando what dispensation is it talking about y familiarizarse con esas reglas and get familiar with those rules de modo que so that estudie, you can study, entienda understand, y enseñe and teach correctamente. correctly. Esto se llama This is called dividir la dividing Biblia the Bible correctamente. correctly. Desobediencia. Disobedience. Génesis 2:17. Genesis 2:17. Estamos hablando otra vez de la inocencia, We're talking again about innocence. la dispensación de la The inocencia. dispensation of innocence. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, But you must not eat from the tree of knowledge of good and evil. porque el día que de él comieres, For when you eat from it, ciertamente morirás. you will surely die. Murieron espiritualmente They died spiritually y murieron físicamente. and they died physically. La desobediencia de uno The disobedience of one se trajo abajo toda la raza humana brought down all the human race, y fueron expulsados de Edén. and they were expelled from Eden. Eso fue todo lo que pasó. That was all that happened. No voy a hablar de la conciencia, I'm not going to talk about conscience, no voy a hablar del gobierno humano. and I'm not going to talk about the human government. Voy a hablar ahorita Now I'm going to talk de la ley about the law por motivos de tiempo. because of time. Si yo hablo de los 10 mandamientos, If I talk about the 10 Commandments, Éxodo 23, Exodus 23, Éxodo 20, Exodus 20, verso 3, verse 3, entonces Dios dice, God says, no matarás. You shall Perdón, not- perdón. El primer the mandamiento first commandment tiene que ver con has to do with amarás al Señor tu Dios, you will love the Lord your God. no tendrás otros You dioses will not delante de have mí. other gods before me. Verso 4. Verse 4. El verso 4 dice, Verse 4 says, porque yo castigo because I punish la maldad the sin de los padres of the parents sobre los hijos to the children hasta la tercera y cuarta to generación the third and fourth generation de los que me of aborrecen. those who hate me. O sea,
So, En la ley, in the law, el castigo the punishment por la idolatría for idolatry era 3 o 4 generaciones was 3 malditas. or 4 cursed generations. ¿Sí? Yes? Vamos a otro. Let's go to another. Dios les dijo, God told them, guarden el sábado. keep the Sabbath. ¿Sí? Yes? ¿Y qué pasaba si alguien quebraba el And what sábado? happened if someone did not keep the Sabbath? En Números 15 In Numbers 15, dice de que un hombre it says that a man en sábado on Saturday, salió he on the- went out, on Sabbath, salió a recoger leña he went to pick up wood, y lo descubrieron and they found him, y le preguntaron a and they Moisés, asked Moses, ¿qué hacemos? what do we do? Y entonces Moisés le preguntó a And Dios then Moses asked God, y le dijo, and he said, sáquenlo take them out of the city y apedréanlo. and stone him. Otro mandamiento, Another commandment, honra a tu padre y a tu honor madre. your father and your mother. Y el que no los honre, And the one who does not honor them muera irremisiblemente. will die. Los sacaban They took them out, y los and apedreaban. they would stone them. Otro mandamiento, Another commandment, no cometerás adulterio. you shall not commit adultery. Y el que cometía And the adulterio, one that committed adultery, lo sacaban they took them out of the city y lo and they apedreaban. stoned them. Eso era la ley. That was the law. Observe, Observe, en Edén in Eden, la consecuencia fue the consequence was muerte física, physical death, muerte espiritual. spiritual death. En la ley, In the law, muerte física physical death como resultado de la as a desobediencia. result of the disobedience. Pregunta, Question, ¿alguno de nosotros aquí have any of us here, ha quebrado uno de esos have mandamientos? we ever broken one of those commandments? Que me levante su mano. Someone that can raise their hand? Oh, yo pensé que solo yo. Oh, I thought it was just me. Eso significaría, That means that tenemos que sacarlo de la we have iglesia to take you outside of the church y apedrearlo. and stone you. ¿Sí? Yes. Observe el castigo en la gracia. Observe the punishment in grace. Isaías 53. Isaiah 53. Isaías 53, Isaiah 53, verso 4. verse 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades Surely he took up our pain y sufrió nuestros dolores. and bore our suffering. Y nosotros le tuvimos por azotado, Yet we considered him punished by God, por herido de Dios y abatido. stricken by him and afflicted. 5, por favor. Herido fue por nuestras But rebeliones. he was pierced for our transgressions. Diga, herido por nuestras Saying, rebeliones. pierced for our transgressions. Molido por nuestros He was pecados. crushed for our iniquities. El castigo de nuestra paz fue sobre The él punishment that brought us peace was on him, y por su llaga fuimos and curados. by his wounds we are healed. ¿Dónde? Where? En la inocencia In the innocence y en la ley. and in the law. Las personas recibieron el castigo. People receive the punishment. Después encontramos que dice Then we find that it says que cuando se trata de that nosotros, when it's about us, lo que creemos en Jesús, what we believe in Jesus, el castigo the punishment se depositó en él. was deposited on him. Ahora, Now, no quiero que usted piense I don't want you to think que usted puede ir a quebrar todos los mandamientos that you can go and break all the commandments y que no vayan a haber and for consecuencias. there not to be consequences. Déjeme explicar esto bien. Let me explain this well. Dios, God, el castigo, the punishment, lo derramó en Jesús. he poured it out on Jesus. El castigo de Dios, God's punishment, la ira de Dios, God's wrath fue derramada en was Jesús. poured out on Jesus. Pero eso no But that does significa not mean que terrenalmente that earthly no hayan there are consecuencias. not consequences. Pero eso ya no viene de Dios. But this no longer comes from God. Eso ya son consecuencias These are now terrenales. earthly consequences. Si alguien If someone decide vivir una vida inmoral, decides to live an immoral life, si alguien escoge if someone chooses vivir una vida to inmoral, live an immoral life, Dios no va a castigar a la persona God will not punish the person porque ya castigó a Jesús. because he already punished Jesus. Pero sí aquí en la tierra, But here on earth, la persona puede recibir enfermedades mortales. the person can receive mortal diseases. Ya no fue Dios, It was no longer God. son consecuencias terrenales. They're earthly consequences. ¿Entienden la diferencia? Do you understand the difference? Hay gente There are people que son malos con sus padres. that are bad with their parents. Hay gente que There are roba. people that steal. Ya Dios a esos cristianos no los castiga, God no longer punishes those Christians, pero sí la ley los pone en la cárcel. but the law does put them in jail. ¿Entienden la Do you diferencia? understand the difference? Vea esto. Look at this.
Segunda de Corintios. 2 Corinthians. Ok, no. Vaya aquí, vaya. Sí, Segunda de Corintios 5:18. 2 Corinthians 5:18. Y todo esto proviene de Dios, And all of this comes from God, que nos reconcilió consigo who mismo reconciled us with himself por medio de Cristo through Christ y nos dio el ministerio de la and gave reconciliación. us the ministry of reconciliation. Vea, verso Look, 19. verse 19. Vamos, please. 19. Que Dios That God, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, that God was reconciling the world to himself in Christ, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. not counting people's sins against them. What? ¿Lo leyeron? Did you read that? Cuando desde el púlpito When from the pulpit a los que han sido to perdonados those who have been forgiven, les dicen que son he pecadores, tells them that they are sinners. los están regresando a la ley, They are taking them back to the law. los están sacando de la They're gracia, taking them out of grace. porque en la gracia Because in grace, dice, it el que está en says, Cristo the one who is in Christ es nueva criatura. is a new creature. La nueva The criatura, new creature, ya Dios no le toma en cuenta los God pecados, no longer counts their sins porque están en Cristo. because they are in Christ. Salgamos de esto. Let's get out of this. Hebreos 8:12. Hebrews 8:12. Hebreos 8:12 Hebrews 8:12 dice, says, porque seré propicio a sus injusticias for I will forgive their wickedness y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus and will remember iniquidades. their sins no more. What? Diga conmigo, Say with me, Dios, God, porque estoy en Cristo because I am in Christ y porque estoy en and gracia, because I am in grace, no se acuerda does not remember mis pecados my sins ni mis iniquidades. nor my iniquities. Pero en la But ley in the law, estaban presentes ante Él. they were present before him. ¿Puedo hacer uno más y terminamos? Can I do one more and then we'll finish? Sí, ¿no? Yes. Uno más One more y nos vamos a la casa. and we can go home. Hablemos de la justicia. Let's talk about righteousness. Y solo voy a hablar de la ley y la gracia. And I'm just going to talk about law and grace. Diga conmigo justicia. Say with me, righteousness. Justicia Righteousness significa means estar bien delante de Dios. to be in good standing before God. Véame acá. Look at me here. Justicia Righteousness significa means estar bien ante Dios. to be in good standing before God. La mayor parte de The cristianos, majority of Christians, ellos no se sienten bien delante de Dios. they don't feel well before God. ¿Sabe por qué ellos no se Do you sienten know bien why ante Dios? they don't feel like they're in good standing before God? Porque no conocen su pacto. Because they don't know their covenant. Génesis 15:6. Genesis 15:6. Hablemos de la promesa. Let's talk about the promise. En la promesa, In the promise, en la dispensación de la promesa, in the dispensation of the promise, esto es lo que hacía a una persona justa. this is what made a person righteous. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. ¿Alguien está acá? Is someone here? Sígame aquí, sígame aquí. Follow me here. Aquí está Abraham. Here is Abraham. Y a Abraham, And Abraham, Dios no le da ley. God does not give him the law. Dios no le da ley. God does not give him a law. Y dice en And it Génesis says in Genesis que delante de Dios that before God, fue declarado justo. he was declared as righteous, O bien, or estaba bien ante Dios. he was in good standing before Se God. podía parar bien ante He could Dios stand in good standing with God. y no había ningún And problema. there was no problem. Dice porque le creyó. It says because he believed him. No hizo nada. He didn't do anything. Creyó. He believed him. Veamos la ley. Let's look at the law. La ley The law dice entonces, says, Levítico 18:5. Leviticus 18:5. 18:5. Leviticus Por 18:5. tanto guardaréis mis estatutos y ordenanzas, Keep my decrees and laws, los cuales haciendo el hombre for those who live by them vivirá en ellos. will live by them. ¿Sabe qué está diciendo? You know what it's El que saying? guarde los The mandamientos, one who keeps the commandments por ellos vivirá. will live by them. La ley está The diciendo, law is saying, si cumples todos los if you mandamientos, fulfill all the commandments, vas a vivir. you will live. Repasemos. Let's review. Abraham Abraham
Estuvo bien ante Dios He was in good standing before God porque creyó. because he believed. En la ley In the law, iban a estar bien ante Dios they were going to be in good standing before God cuando cumplieran los 613 when they mandamientos. fulfilled the 613 commandments. ¿Quién podía? So who could do that? Con uno que quebraran, Just with them breaking one, ya no estaban bien ante they were Dios. no longer in good standing before God. La única The manera only way de poder to vivir be able to live bien well ante Dios before God era cumpliendo toda la was ley. by fulfilling all of the law. Regrésame al verso. Take me back. El que los cumpla, Those who obey them por ellos vivirá. will live by them. Y oiga esto. And listen to this. En la ley, In the law, ni una sola persona se pudo not a salvar. single person was saved. Pongámoslo a prueba. Let's put it to test. ¿Creen que David se podía salvar? Do you think David could be saved? ¿Adulteró? Did he adulter? Ahí está el primero. There's the first. ¿Mató? Did he kill? Ahí está el segundo. There's the second. ¿Mintió? Did he lie? Ahí está. There it is. Usted piensa en quien usted quiera. You think about whoever you want to think about. Era imposible It was cumplirlo. impossible to fulfill it. Por eso Dios dice, That's why God said, crean en el que yo envío believe in the one that I sent y van a estar bien. and you will be fine. Romanos 4:2. Romans 4:2. Y véalo como dice en la gracia. And look how it says in grace. Romanos 4:2. Romans 4:2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, If in fact Abraham was justified by works, tiene de qué gloriarse, he had something to boast about, pero no para con Dios. but not before God. ¿Por qué? Because ¿Qué dice la escritura? what does the scripture say? Creyó Abraham a Dios Abraham believed God, y le fue contado por and it justicia. was credited to him as righteousness. Pero al que obra, Now to the one who works, no se le cuenta el salario como gracia, wages are not credited as a gift, sino como deuda. but as an obligation. Mas al que no obra, However, to the one who does not work, sino cree but trusts en aquel que justifica al impío, God who justifies the ungodly, su fe their faith le es contada por is justicia. credited as righteousness. ¿Por qué? Why? Porque el Because justo, the righteous por su- the righteous por su fe vivirá. will live by faith, No por las obras, not by the works, por la fe. by faith. Termino con esto. I finish with this. Entonces vea, So look at this. todo tema de la Biblia, Every topic of the Bible, diga conmigo todo say tema, with me, every topic, tenemos que saber filtrarlo. we have to know how to filter it. Aquí está la gracia. Here is grace, Y nuestro vecino más cercano and our closest neighbor es la ley. is the law. Y la mayor parte de And cristianos the majority of Christians hacen préstamos de aquí. take loans from here. Y la mayor parte de And the predicadores majority of preachers, se apoyan de la ley they support themselves on the law, supuestamente supposedly, para mantener una congregación to santa. maintain a holy congregation. Supuestamente Supposedly, para mantener to gente maintain people que esté bien ante Dios. to be in good standing before God. Pero la But ley the law no podía poner a nadie bien con could not Dios. put anyone in good standing before God. Lo único que The puede only poner thing that can put A alguien someone en buenos términos in con good Dios terms with God es Cristo. is Christ. La promesa de aquí The promise from here que se cumplió aquí. that was fulfilled there. Entonces, So, de aquí en adelante, from here on out, cualquier tema any topic que estudie that you study o que enseñe, or that you teach, hay que filtrarlo. you have to filter it. Si no lo filtra, If you don't filter it, usted no sabe you don't know si usted está enseñando if correctamente. you're teaching correctly. No importa qué tema, No matter what topic, porque de dispensación because from dispensation a to dispensación, dispensation, la regla cambia. the rules change. Oremos. So let's pray.